denuncia la deriva privatizadora del sistema sanitario. El gasto en conciertos con centros privados aumentó en todo el país un 8,98% según los últimos datos de 2021 y 2022. El informe mantiene a Madrid como la autonomía con mayor grado de privatización de sus servicios sanitarios de toda España. A mí me encanta porque la derecha en este país nunca privatiza, simplemente pues, utiliza estos eufemismos, ¿no? Colaboración público-privada, externaliza algunas cosas. No cualquiera puede cargarse a un líder de su partido, como ocurrió con Pablo Casado, por todo el asunto de su hermano, que era comisionista. No hablo del comisionista novio, hablo del comisionista hermano, porque con la saga Ayuso hay que hablar de distintos tipos de comisionistas. Acabo de llegar del debate de la hora de la 1 en Televisión Española, donde hemos estado hablando de Ayuso, de su liderazgo y también de la privatización de servicios públicos, que es una cosa que algunos dicen que es prácticamente un invento de la izquierda, que no existe. Oye, si dices eso es que te lo estás inventando. Y frente a eso, pues Silvia Echarondo ha tenido que sacar su lista de datos y, hombre, pues la ha usado. Si sacas la lista de datos es para usarla. Vamos a ver cómo se inicia este debate. Vamos a ver también qué es lo que he dicho yo al respecto. Pero claro, aquí estaba Ana Pardo de Vera haciendo referencia a Isabel Díaz Ayuso y la privatización de los servicios públicos. Y de repente le dicen, eso no es cierto. ¿Cómo? Vamos a ver cómo responde Silvia Echarondo. Su gestión en el Gobierno de Madrid, que en mi opinión deja mucho que desear porque ideológicamente es legítimo privatizar todos los servicios públicos, pero evidentemente trae un perjuicio que lo estamos viendo. En el Hospital de la Paz tienen 3 baños para la unidad oncológica. No se ha privatizado ningún servicio público que yo sepa en la sanidad. ¿Y en la educación? No se ha privatizado ningún servicio público, ni en la educación. Se le acaban ni de en la regalar sanidad. 100 millones de euros a Legionarios de Cristo. A Estás hablando de colaboración público-privada, Marcial. podemos hablarlo en todos los sectores, desde la construcción hasta la sanidad o la educación. Pero Quedaos con eso, quedaos con el asunto de la colaboración público-privada, que es este eufemismo que utiliza siempre la derecha. Nosotros no privatizamos, nosotros hacemos colaboraciones público-privadas. Y bueno, como mejor que simplemente opinar es ir a los datos, pues eso es precisamente lo que ha hecho Silvia. Atención. A ver, un segundito por arrojar un poquitito de luz y sobre todo por poner cifras. Estaba leyendo yo en la web de Radio Televisión Española el 9º informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Es de mayo de 2023. Sí. Y es un informe sobre la privatización sanitaria de las comunidades autónomas, de todas. Dice, denuncia la deriva privatizadora del sistema sanitario. El gasto en conciertos con centros privados aumentó en todo el país un 8,98% según los últimos datos de 2021 y 2022. El informe mantiene a Madrid como la autonomía con mayor grado de privatización de sus servicios sanitarios de toda España, con una puntuación de 32, cuando el máximo es, atención, 33. Le siguen Cataluña con 29, Baleares 27 puntos, Canarias 24 puntos. los conciertos... Y es que esto no es una opinión, amigos y amigas. Esto es literalmente leer un informe, que yo también lo tengo aquí, lo podéis buscar todos. Está publicado en Televisión Española, en Radio Televisión Española. Dice así, la privatización sanitaria sube en toda España, con Madrid y con Cataluña a la cabeza del gasto privado. Noticia de Radio Televisión Española, ¿de cuándo es esto? Del 2023. O sea que todavía no están incluido el 2024. La privatización de los servicios sanitarios crece en toda España. Si ve la Comunidad de Madrid y Cataluña se mantienen a la cabeza como las autonomías con más gasto sanitario privado por habitante y año. Y más dinero destinado a la contratación de centros privados. Es que claro, ¿sabéis cuál es la trampa que nos hacen? Que nos dicen, no, privatización no hay, porque si no, privatización equivale a este hospital que antes era público, ahora es privado. No, lo que te hacen ellos son conciertos, colaboración público-privada, externalizar determinados servicios como limpieza, como no sé qué, y poco a poco van metiéndole cada vez más peso a la empresa privada dentro de la sanidad pública, que sigue existiendo evidentemente, y eso pues deriva, bueno, que simplemente, esto que lo ven aquí, la deriva privatizadora del sistema sanitario, el gasto en conciertos en centros privados aumentó en todo el país un 8,98%, según los últimos datos utilizados de 2021 y en 2022, concretamente sobre todo en Madrid. ¿Y eso qué implica? Pues es que después cuando tú ves en Madrid, por ejemplo, la cantidad de personas que tienen seguros privados, pues amigos y amigas, es la mitad de la población, la mitad de los madrileños tienen un seguro privado. ¿Por qué? ¿Porque les encanta lo privado? No, porque en muchas ocasiones igual te garantizan un sitio donde la sanidad está altamente privatizada que puedas acceder antes a una cita. Porque como vayas por la pública, que está infrafinanciada, sobre todo en Madrid, que tiene el gasto per cápita más bajo de toda España, después están con el que de bote chapote, con sus tonterías de me gusta la fruta, pero bueno, a la hora de la verdad se traduce en números. 7.291 víctimas en las residencias y el 50% de personas que tienen que tener un seguro privado, porque la sanidad pública, pues regular.
Y no porque sea una mierda la sanidad pública, sino porque si la financias poco, pues evidentemente el resultado también es inferior. Y bueno, después están diciendo que esto no, que no es privatizar, que estos son conciertos. Conciertos, solamente una cosa, los conciertos que hacen las empresas públicas con las privadas no son privatizaciones, Bueno, son conciertos. claro, son conciertos, no tienen nada que ver con privatizar. Es una cosa que es un servicio público que de repente lo externalizas a una empresa privada, pero bueno, no es privatizar, es concierto. Bueno, vamos a escuchar lo que he dicho yo aquí, porque claro, estoy bastante cansado de que nos intenten colar 50 maneras distintas para llamar a la privatización y que nos cuelen todo tipo de eufemismos. Oye, que no, que hay que hablar con propiedad. Un seguro la empresa privada y a veces no. y son la mitad de los madrileños los que tienen un seguro privado. O sea, que eso es lo que tenemos que quiere decir. fijarnos, yo creo. A mí me encanta porque la derecha en este país nunca privatiza, simplemente pues, utiliza estos eufemismos, ¿no? Colaboración público-privada, externaliza algunas cosas, todo en pos de la mejora. Pero claro, es que lo básico aquí es que hay cosas que son Que la demasiado realidad no te importantes. estropee un titular. Fátima, he hecho un esfuerzo gigantesco por no interrumpirte. Ya, lo sé, he hecho un esfuerzo, te lo prometo, sé, te lo he notado gigantesco muchísimo. por no interrumpirte. Alan. La cosa es que hay cosas demasiado importantes como para privatizarlos, para dejarlas al libre mercado. ¿Por qué? Porque el libre mercado tiene un objetivo, que está bien que lo tenga, que es ganar dinero. Pero con la sanidad, pues igual no hay que ganar dinero, sino que hay que dar un servicio que sea deficitario porque hay que dar el mejor servicio para todos independientemente de lo que puedas aportar. Que en Madrid hay una clara orientación hacia, pues sí, gobernar hacia quien tiene más dinero, pues no es una cosa que sea opinión mía, sino que cuando tú ves las becas que están disponibles para ir al colegio privado, incluso para familias que ganan cada año 100.000 euros, pues eso está bastante bien orientado. Cuando tú ves que se le perdonan anualmente 1.000 millones de euros a las familias que tienen más renta, pues también está orientado hacia una parte muy concreta de la población, no hacia la mayoría, sino hacia esos 23.000 personas que más ganan en la Comunidad de Madrid. Y sobre si Ayuso se ha convertido en un tema nacional o una líder nacional, hombre, es que también en el debate, ahora pondremos la anterior parte, porque empieza con el asunto de los impuestos y de la privatización y demás, resulta que estaban también discutiendo sobre, claro, ¿por qué estamos hablando tanto de Ayuso? ¿Por qué Pedro Sánchez confronta con Ayuso constantemente? ¿Por qué está engrandeciendo a Isabel Díaz Ayuso? ¿Que lo está haciendo? Sí, pero no lo está haciendo por capricho, lo está haciendo, bueno, pues esto intento explicar ahora. Que es evidente que se ha convertido en una líder nacional, es evidente que el presidente del gobierno confronta con ella por eso, porque si no, no cualquiera puede cargarse a un líder de su partido, como ocurrió con Pablo Casado. En el momento en el que esa confrontación existe, por todo el asunto de su hermano, que era comisionista, no hablo del comisionista novio, hablo del comisionista hermano, porque con la saga Ayuso hay que hablar de distintos tipos de comisionistas, y se carga a Pablo Casado. En ese momento se eleva como líder nacional la señora Ayuso, guste más o guste menos. Y actualmente hagamos un experimento. Cada vez que la señora Ayuso se posiciona sobre cualquier tema, y el mismo día o a la misma hora se posiciona Feijóo, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de lo que ha dicho Ayuso. Por supuesto que es una líder nacional y en consecuencia se confronta con ella como la líder nacional que es. ¿Que Óscar López lo va a poder hacer mejor que Lobato? Pues no lo sé. Lobato no me parecía un mal candidato, pero también es verdad que era la tercera fuerza de la Asamblea de Madrid. Había pasado por delante más Madrid. ¿Óscar López lo va a conseguir? Pues igual con ese tono un poco más macarra, más duro, realmente poniéndose en la posición que está Ayuso, pues encuentran otra forma de confrontar. A Ángel Gabilondo le sale mejor otra cosa, pero es verdad que no consigo gobernar. Hay que probar. Y probar pueden hacerlo hasta el 2027 cuando serán las elecciones. Si pueden hacer algo ahora es utilizarlo de precisamente experimento. Si pueden hacer algo ahora... Claro. Y puede pasar de todo. precisamente. Si pueden hacer algo ahora, de repente, es 100% eso, es probar, probar y probar. Así que prueben con Óscar López. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque este fin de semana se ha producido el Congreso del Partido Socialista de Madrid, donde han renovado la Ejecutiva, donde Óscar López ha tomado ya posesión como el secretario general del Partido Socialista de Madrid. Ahora va a ser como la oposición a Ayuso dentro de Madrid. Que a ver qué consiguen, porque Ayuso tiene una posición, ya lo sabéis, durísima, súper monolítica, con una mayoría absoluta muy fuerte de la Comunidad de Madrid. Eso es así, eso es innegable, al mismo tiempo que también es innegable que las posiciones privatizadoras son las que existen ahora mismo en la Comunidad de Madrid, y este gobierno para los que más tiene, que son esto de rebajas fiscales para las 23.000 personas más ricas, que se traducen en 1.000 millones de euros que le perdonan cada año, 1.000 millones, que después estos son los mismos que se escandalizan, ahora que estamos aquí con Televisión Española, con La Revuelta. Se lleva 14 millones de euros por el programa más visto de la televisión, David Broncano. ¿Cómo puede ser? Bueno, sí. Y los 1.000 millones, eso podría destinarse a los hospitales y a la sanidad, vale. Y los 1.000 millones que le regalas cada año a las personas más ricas de la comunidad autónoma, eso no podría destinarse, ¿no?, a la sanidad. No, eso podría destinarse seguramente a Quirón, que también os digo, he perdido la oportunidad. Bueno, tampoco hay mucho tiempo, ahora seguimos viendo algo más del debate, pero he perdido la oportunidad en este asunto de hablar, por eso la recupero aquí, de Quirón.
y de Alberto Quirón, que decía, tiene una larga saga de comisionistas alrededor de Ayuso y los que nos quedan por conocer, por desgracia, seguramente. Pero es que el asunto de la sanidad, y además de la sanidad privada, cobra especial importancia cuando además el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid está guardado en el teléfono de la presidenta autonómica como Alberto Quirón, que es una de las mayores contratistas privadas sanitarias, que al mismo tiempo están multiplicando por 5 su facturación con la Comunidad de Madrid. Es decir, todo ese cóctel, ¿qué nos quiere decir? Que no hay privatización, que aquí con la sanidad no se hace negocio. Venga, por favor. Para empezar, quien hace negocio, que es además la definición de privatizar, hacer negocio con algo que no se hacía negocio anteriormente, con la educación. ¿Se hace negocio con la educación? No, la educación tiene que ser un sector deficitario en tanto que no resultados, sino inversión. Yo invierto X no esperando que tenga un retorno del 3% de los intereses para que nos dé dividendos a los accionistas. No. El retorno es que haya una educación buena para los ciudadanos, para nuestros chavales. La sanidad igual. Tú inviertes en sanidad para que tenga un retorno a los inversores de no, el retorno de la sanidad debe ser que la gente se cure y esté sana. Bueno, pues cuando se privatiza se convierte en un negocio, ya sabéis, que sí, entonces tienes que responder no ante si una persona está sana o no, sino ante un accionista que te dice cuánto dinero ha ganado este mes. Y si para ganar ese dinero ese mes lo que tienes que hacer es recortar de aquí, recortar de allá, externalizar por aquí, dar peor calidad en los servicios a los usuarios, como por ejemplo hacen con las personas mayores que viven en las residencias de la Comunidad de Madrid, que les dan para comer una patata pocha y 4 verduras pasadas. O sea, si queréis tener mal estómago, buscadlo en Google ahora mismo. Los menús de las residencias privadas de la Comunidad de Madrid. Bueno, privadas, todas son privadas, y las que son públicas son de gestión privada también, que es como estos eufemismos. No es público, de gestión privada. Pero te jode, pues eso es privado. Eso es privatizar. Es la definición de privatizar. Pero que alguien me pueda negar el negocio evidente, explícito que se hace en la Comunidad de Madrid, no solo en la Comunidad de Madrid, en grandes partes de España, con la sanidad, teniendo al lado, durmiendo todos los días con un tipo que está guardado por tu jefe de gabinete como Alberto Quirón, hombre, por Dios, y teniendo a tu hermano que también se hizo de oro con temas sanitarios, es que ese es el asunto. Lo de las comisiones lo ejemplifica a la perfección. Una sanidad pública lo que te permite es que cuando viene una pandemia, no importa lo rico que seas, no importa lo podrido de billetes que tengas el bolsillo y no importa los ceros que haya en tu cuenta, que a la hora de tener que, yo qué sé, vacunarte, por ejemplo, del COVID, o de tener un hijo, da igual si tengas un hijo y eres la hija de Amancio Ortega o eres la hija del barrio. Si tú vas a un hospital, te van a atender, un hospital público, de la misma manera. Y con las vacunas, tú por muy rico que fueses no podías vacunarte antes. Te vacunabas en orden mucho más importante, que es en orden de necesidad. Primero las personas más mayores, las más vulnerables, las que tenían enfermedades que podían ser más complicadas, y al final los más jóvenes, los que... En fin, pues como debe ser, una sociedad democráticamente organizada cuyas necesidades se reparten en función de cuyos bienes se reparten en función de las necesidades, no en función de quién se lo pueda pagar. Porque si fuese en función de quién se lo pueda pagar, ¿por quién se habría vacunado primero del COVID-19? Pues todos los ricachones. Que sí que hubo algunos sinvergüenzas por ahí, algunos concejales, algunos consejeros, tal, que se vacunaban los primeros. Pero bueno, por lo general funcionó bien. Pues con las mascarillas exactamente lo mismo. ¿Quién tiene las mascarillas? Pues quien las necesita, los enfermeros, los médicos, los que están en peores condiciones, los que tienen patologías previas, no quien las pueda pagar. Bueno, pues ahí, en ese claroscuro de momentos de aprovechaos en lo peor de la pandemia y de esa desesperación que había entonces, pues ahí es cuando se mete de repente, ¡boom!, el asunto del negocio. Y deja de operar la lógica de lo público y se mete la lógica de lo privado, del negocio básicamente, y te aparecen todos esos sinvergüenzas que se hicieron de oro en lo peor de la pandemia con comisiones. Que ya es casualidad tener a uno, que es el hermano, que se llevó 286.000 euros, como para además tener a otro ahora, que es el novio, que se llevó 2 millones de pavos en comisiones, y como no tenía suficiente, decidió defraudar 350.000. Es que cada vez que lo digo, yo de verdad que no me lo puedo creer, que Ayuso pueda salir de rositas después de tener esta recetita en su casa. No 1, 2. Eso es la privatización de la sanidad, amigos y amigas. Y ya que estamos hablando de cosas que no entiendo, vamos a hablar también de la oposición del Partido Popular respecto a las pensiones, que también hemos hablado aquí en el debate de la hora de la 1. Escuchad. Para eso, antes, lo siento por lo que os voy a someter, hay que escuchar al señor Miguel Tellado, que ahora, bueno, pues está haciendo unos malabares, bueno, que también son interesantes, son divertidos, son curiosos de ver, para justificar que antes votaron no a la subida de pensiones, pero ahora votan que sí, pero que realmente es un voto que no a Pedro Sánchez.
¿Alguien lo entiende? No, yo creo que ni él mismo. Atención. Es un voto sí a las pensiones, sí a las ayudas a los afectados de la DANA, sí a las ayudas al transporte, no al gobierno de Pedro Sánchez. Es que esto es tremendo. Como yo voto en el Congreso y a unas medidas, que voto sí o no. Pero él decide que voto sí, pero es que es un no a Sánchez. No sabía que había como una especie de quiniela. Estos sí, estos no. Que no. O sea, votas sí o votas no. Y ya votaste que no a la subida de pensiones y mejora de las prestaciones sociales. Y ahora votas que sí cuando no hacen falta tus votos. De ahí a que, bueno, pues sea aquí Miguel Tellado al que han metido en el marrón de tener que defender esto. Que dicen que total, como normalmente ya queda regular, pues que quede regular una vez más, que tampoco nos importa. Me da la sensación que están como un poco apartándole y achicharrándole en el cargo, porque saben que no tira. Es que no tira. El pobre Miguel Tellado no tira. ¿Qué le vamos a hacer? Interprete nuestro voto favorable como un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Eso faltaría. El oxígeno, Vera. A ver, yo creo que, en fin, en política y sobre todo los fines de semana, donde los políticos tienen que hacer discursos para la gran masa, pues termina siendo un poco cansina, ¿no? Porque estamos acostumbrados a determinados clichés. Aquí el que ha tenido que envainársela es el gobierno, es Pedro Sánchez, de 8. Atención con esto. A ver si es verdad lo que está diciendo. Y ahora ha tenido que envainársela es Pedro Sánchez del perdedor. Bueno, ahora yo voy a responder a ver si tenéis las mismas dudas que yo al respecto de esta afirmación. Medidas que metían en un decreto que tenían que estar prohibidos. Atención primero. Tenían que estar todos prohibidos, con el PP, con el PSOE y con todo el mundo. Pues han tenido que dejarlo en 29. ¿Por qué? Porque hay un señor que manda aquí. ¿Quién manda? No es Sánchez, el que manda es Puigdemont. Ahora estamos viendo con el tema de la reducción de la jornada. Hombre, debe mandar porque están todo el día pidiéndole, por favor, casi de rodillas, desde el PP y desde Vox, que les preste sus votos para una moción de censura contra Pedro Sánchez. Así que de pasar de ser el malvado terrorista a una persona a la que le pides los votos para sacar adelante tus iniciativas, hombre. Lo de la semana laboral, que los empresarios, los sindicalistas y todo el mundo está empezando a ir a Waterloo para hablar con Puigdemont, que es el que tiene la sartén por el mango. Entonces, el gobierno ha tenido que hacer lo que le ha dicho Puigdemont y se ha tenido que comer la mayor parte de las medidas. ¿Por qué? Porque Puigdemont ha dicho por ahí no entramos. El PP lo tenía muy claro, sí a las pensiones, sí al tema del transporte y sí a la DANA. Y por supuesto... Y no al palacete. Sí. Y a mí me parece que votan que sí a lo mismo. ¿Desgastado o no está desgastado? Bueno, ahora vais a escuchar lo que digo. Las encuestas tampoco dicen mucho en este sentido. Lo que sí está claro es que aquí hay un gobierno que está en manos del señor que está en Waterloo y que es el que manda de verdad. Cuando salió Feijóo a explicar por qué votaban en contra de la subida de pensiones y del decreto social, dijo que votaban que no básicamente por 3 asuntos. Votamos que no. Dijeron sí a las pensiones, pero no al palacete, sí a las ayudas a la DANA, pero no a las ayudas a los ocupas, y finalmente se inventó una que decía no a la subida del IVA, que no aparecía en ningún lado en el decreto. Pero básicamente las dos que eran ciertas, no la tercera que no era cierta, las dos que eran ciertas, que eran sus motivos, sus explicaciones, que no cuajaron demasiado, porque todo un pensionista le dices, oye, que no te voto a favor de las subidas de pensiones porque hay un palacete que tienen estos del PNV que es intolerable, no cuajó demasiado, pero es que esas dos continúan dentro del decreto. Entonces, ¿se podía trocear? Claro que se podía trocear, pero lo que pedía el Partido Popular es que se trocease para que simplemente se presentase el tema de las pensiones, o simplemente las ayudas al transporte, o simplemente las ayudas a la DANA. Pero es que se ha troceado, dejando una parte fuera, que a ver si me explicáis cuál es, que es que no le gustaba al Partido Popular, pero la que argumentaron, o sea, la que dijeron en todos los lados, y también al señor Tellado, que lo acabamos de escuchar, ha sido también sus malabares particulares, que hace unos días llamaba aprovechategui el PNV por meter dentro del decreto el asunto del palacete. Es que ahora ya no dicen nada sobre eso. Eso es lo que le estamos echando en cara al Partido Popular en todo caso. Que no hubiese un argumento real o de peso para votar en contra, sino que simplemente hubiese un cálculo de, bueno, pues ahora vamos a votar en contra de este ómnibus. ¿Por qué? Porque Junts también va a votar en contra y va a decaer. Y eso, pues evidentemente, va a hacer daño al gobierno porque va a demostrar que no tiene una mayoría suficiente para gobernar. Pero eso sí, cuando de repente el gobierno negocia con Junts, que tampoco es que le haya dado gran cosa a Junts, que le ha dado unas ayudas para propietarios por si el inquilino te deja de pagar, y después la posibilidad de que presenten esta PNL, que es una proposición no de ley sobre la cuestión de confianza, que no va a ningún lado realmente, que simplemente presentarla, votarla y a otra cosa. No ha dado gran cosa, no se ha arrodillado delante de Puigdemont. Pero de repente, cuando Junts vota que sí, y por lo tanto iban a salir, por fortuna para todos los pensionistas de este país, para los que utilizan el transporte público a diario,
De repente el Partido Popular dice que sí, pero ¿cuándo dice que sí? Cuando sus votos ya no valen para nada. Entonces es normal que le preguntemos, a ver si alguien me es capaz de decírmelo, de contestármelo. ¿Qué ha cambiado sustancialmente? Porque es que el palacete sigue ahí. Las ayudas a los ocupas que decían, que también era mentira, siguen ahí. Amigos, ¿qué ha cambiado para que el voto sea favorable ahora? Realmente los contenidos fundamentales. Es que no ha cambiado nada, ya os avanzo, no os voy a poner la continuación, pero no me han contestado. Porque claro, si el asunto es no, ha sido el gobierno quien ha perdido, porque el gobierno ha tenido que tragarse lo que quería y trocearlo, una cosa que era imposible trocear, que es el argumento del Partido Popular ahora. Decían que no se podía trocear y se ha troceado. Hombre, ya sí, pero se ha troceado dejando fuera, por cierto, cosas que os iban bien, como por ejemplo los pagos a cuenta, que son los pagos del gobierno central a las comunidades autónomas que gobiernan en su mayor parte el Partido Popular, que gobiernan en 11 gobiernos autonómicos. Y eso se ha quedado fuera. Pero lo que argumentaban ellos, que eran los motivos por los que votaban en contra, es que siguen dentro. O sea, lo del palacete y lo que decían de las ayudas en que ocupas, que era realmente no poder desahuciar a familias vulnerables, eso sigue dentro del decreto. Y ahora votan a favor. Y Miguel Tellado, que hace 2 días decía aprovechateguis, los del PNV, no sé qué, ahora resulta que dice que sí votan, pero que no a Sánchez. O sea, es de verdad, es imposible de entender. Y es tan imposible de entender que, claro, yo he lanzado la pregunta a ver si alguien tenía la bondad de responder dónde concretamente era la cosa que se había troceado, que tanto molestaba el PP y que ahora, al haberse quitado, sí que van a votar a favor, y no me lo han dicho, porque no existe. Porque no había un motivo real para el voto en contra, más allá del cálculo político. Es decir, los distintos grupos dentro del Congreso de los Diputados, de izquierdas, de derechas, o sea, yo qué sé, desde Esquerra Republicana hasta el PNV, por poner un ejemplo de izquierdas y otro de derechas, Sumar, el PSOE, yo qué sé, votaron a favor de las pensiones pensando en los pensionistas. Claro, el Partido Popular votó en contra no pensando en los pensionistas, ni tampoco pensando en joderles, sino en joder al gobierno. Y ahora vota a favor, y lo ha dicho Feijóo, de hecho, ha dicho, ahora vamos a votar a favor para no votar lo que le gustaría a Sánchez que votásemos. Es que esto no va de lo que le gustaría a Sánchez o le dejaría de gustar, esto va de legislar para los españoles. Pero se ha demostrado que votan simplemente pensando en Pedro Sánchez. Primero, a ver si le pueden joder, y segundo, a ver si no pueden estar donde Pedro Sánchez le gustaría que estuviesen. Es decir, han pensado en algún momento, dentro de toda esta diatriba de chorradas que llevan soltando durante esta última semana de los pensionistas, de la gente que utiliza el transporte público, no, han pensado en Sánchez. Elecciones. ¿Por qué? Bueno, pues esa es la pregunta del millón. El por qué es porque el liderazgo de Feijóo está en la mierda. Así de claro. Está acabado. Y como no consiga que haya elecciones este 2026, que va a ser un año, 2025, perdón, que va a ser un año electoral muy tranquilito, porque no, en principio, nunca se sabe, pero en principio no va a haber elecciones, pues a él lo que le interesa más es adelantar las elecciones y presentarse, porque como no se adelanten las elecciones, Feijóo no sigue al frente del Partido Popular, y se lo cargarán y vendrá pues o Ayuso o Juanma Moreno o quien sea. Y evidentemente, pues Miguel Tellado tampoco estará ahí. Cuca Gamarra, pues a saber, porque Cuca Gamarra, pues ya sabéis que le pega la lengua al culo a quien haga falta con tal de sobrevivir políticamente, como hizo con Ayuso, después de aplaudir a Pablo Casado hasta que se le quedaban las manos en carne viva. Bueno, en fin. Pues por eso la desesperación de esta gente. Y de ahí, pues, estas actuaciones, hombre, pues un tanto erráticas, amigos míos. ¿Qué queréis que os diga? Pues hasta aquí ha habido un poco más de debate. Si lo queréis ver, está subido en la web de Radio Televisión Española. Por mi parte, ya no vamos a reaccionar más. Ahora me gustaría leeros en los comentarios a ver qué opináis sobre lo que habéis visto. Y si os ha gustado, pues suscríbete, compártelo y nos vemos en el siguiente. Adiós.